Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 2 de Crónicas 22, versos 1 al 12. Influencia y decisión. ¿Qué familia esta de la que leemos aquí, la familia del rey Ocosías, hijo de Joram, y ahora rey de Judá, en la porción que leemos? Esta era una familia sumida en la violencia, la tragedia, el egoísmo, la traición y la venganza. Ocosías fue criado en un entorno complicado. Se podría decir que este hombre era el resultado de una familia conflictiva. Por eso se alejó de Dios. También podríamos decir que no tuvo el consejo sabio de su madre y ni hablar del ejemplo de su padre. Es increíble cómo persistieron en la maldad algunos reyes del pueblo de Israel sin tener en cuenta la misma historia de su nación, la fidelidad de Dios, es decir, los hechos poderosos como, por ejemplo, las victorias en el campo de batalla y la prosperidad de aquellos reyes que confiaron en Dios. Pero lo sorprendente es que tampoco tomaron en serio las evidencias del castigo de Dios por su incurable tendencia a la idolatría, a pesar de las advertencias de los profetas. Y así fueron y siguen siendo un ejemplo de las consecuencias del pecado y la rebelión del ser humano contra el Creador, contra su palabra. Sí, querido amigo, amiga, así es el corazón humano, olvidadizo e ingrato, obteniendo como consecuencia la muerte, y en el caso de las porciones que venimos leyendo, aplica literalmente a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Dios y al Señor Jesucristo por la opción de la vida eterna, porque gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, a favor nuestro, el don de Dios para nosotros es la vida eterna. Al unirse por la fe al Señor Jesucristo, la podemos obtener, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. ¿Lo has hecho? ¿Qué esperas? Bien, ¿cómo es Dios según esta porción? Dios siempre está en control. Lo podemos ver en el verso 7, donde podemos leer que todo lo que sucedió en este relato fue por obra y arte de Dios mismo. ¿Sabes? A veces podemos llegar a creer que Dios se ha apartado de nosotros, y mayormente cuando pasan cosas malas a nuestro alrededor, pero la verdad es que, aun cuando el mal parece reinar, Dios está en control. Puede callar, a favor o en contra, nos guste o no lo que hace o permite Él, sigue evidenciando que siempre está en control. Él es Dios. Aleluya. ¿Qué enseñanzas nos deja esta porción? Muchas. Entre algunas de ellas, todos recibimos una herencia espiritual, pero todos podemos decidir personalmente seguir a Dios, seguir a Cristo. La madre, padre, abuelos y entorno de Ocosías no le brindaron un espacio sano para crecer cerca de Dios. Ellos eran impíos y esto trascendió vorazmente en la vida de Ocosías. Esto nos demuestra cómo un contexto dañino puede llevar a una persona a fracasar en la vida. Sí, la familia influye mucho en lo que somos y esto puede impactar en nuestras decisiones. Sin embargo, la palabra no victimiza a Ocosías como un pobre resultado de una familia terrible. No hay justificación para Ocosías como no la hay para ninguna persona de este mundo. Nadie puede ganarse el cielo por ser víctima de nada. Pues, si lees bien entre los versos 3 al 6, encontraremos la razón de por qué Dios juzgó a Ocosías al margen de lo difícil que pudo ser su entorno, haciéndolo responsable de sus malas decisiones. Mira, la porción dice que anduvo en los caminos de la casa de Acab, de quien ya se sabía que era una mala influencia y casi había llevado a la muerte a su abuelo Josafat. ¿Habrá escuchado historias de esto, Ocosías? También dice que hizo lo malo como los de la casa de Acab. Imitó a quienes no debía imitar. Siguió los malos consejos de quienes evidentemente no vivían en la voluntad de Dios. Aprendemos también aquí que una vida que insiste en ser indiferente a Dios y persiste en alejarse de Él está destinada al fracaso y en muchas oportunidades a la muerte, como es el caso de Ocosías. ¿Por qué digo esto?
Mira la porción. Nos viene relatando que Ocosías venía haciendo las cosas mal, siguiendo malos consejos, imitando malos ejemplos, pero además, todo empeora cuando, saliendo herido de una batalla a la que no debió ir, decide ir a curarse las heridas y a pedir ayuda a una ciudad en donde tampoco había consejo de Dios, sino más bien, más de lo mismo. Pues Jezreel estaba bajo el dominio de Acab, la mala compañía con la que se había juntado. Como dice el dicho, Ocosías andaba de mal en peor. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, ¿no? Aprendemos en esta porción sobre la importancia de escoger un compañero o compañera que tenga nuestra misma fe. Bueno, Ocosías no demuestra haber sido un hombre de fe tampoco, pero pertenecía al pueblo de Dios. Pero su compañera de vida, Atalía, venía de una familia idólatra y malvada, y aunque pudo haber tenido otras atractivas virtudes, su indiferencia a Dios fue profundamente negativa para Ocosías. Amado, amada, tal vez tú estés a tiempo para no equivocarte. Ora mucho y escoge bien. Amén. Aprendemos que podemos creer que por nuestra terquedad nos saldremos con la nuestra y que nadie, ni Dios, puede con nuestra independencia libertina, pero tarde o temprano nos daremos cuenta de que Dios siempre está en control y finalmente hará justicia y ésta definitivamente nos alcanzará. Lo podemos ver en el verso 7. Sí, aprendemos que los juicios de Dios son justos y no hace excepción de personas. Su juicio no debió alcanzar a los príncipes de Judá, era para Acab, perteneciente al reino de Israel, pero los príncipes de Judá fueron alcanzados por el mismo juicio de Acab porque estaban donde no debían, con quien no debían, lejos de la voluntad de Dios. Que no nos pase. Aprendemos también que siempre habrá buenas y malas influencias a seguir. Sí, el entorno cercano a Ocosías no era el más bonito y ejemplar, pero el verso 9 menciona que era conocido el testimonio fiel del abuelo de Ocosías, de quien se menciona que buscó de todo corazón a Jehová. Amados, Ocosías pudo seguir el ejemplo de Josafat, pero decidió seguir el ejemplo de los malos. Ocosías permitió que las malas influencias tuvieran control sobre sus decisiones. A la luz de esta porción, debemos reflexionar seria y profundamente en qué consejo estamos siguiendo y también en con quién nos estamos codeando o de quién nos estamos rodeando, qué influencia estamos permitiendo que tengan poder sobre nosotros. Pero por otro lado, ¿qué clase de influencia estamos siendo como padres, como madres, como abuelos, tíos, o como autoridad en nuestras iglesias y entorno? Tal vez necesitemos hacer cambios hoy, por el bien de los que vendrán. Amén. Dios nos bendiga.